vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada, que la tenemos conectada a través del teléfono, a la doctora Sofía Chávez Holguín. Ella es abogada especializada en familia, a quien le damos la más cálida bienvenida a nuestro programa ¿Qué hacer? Por Nacional. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a la radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctora Chávez. Empecemos por lo inicial. ¿Cómo podemos calcular la pensión de alimentos? ¿Hay una regla que se aplica con respecto al monto del sueldo? En realidad, la pensión de alimentos se calcula en base a los ingresos del demandado, del padre. Hay un monto máximo que pedir, que es el 60% del sueldo, y el mínimo es el 20%. Lo que generalmente pasa en estos casos, judicialmente dan un aproximado de 20 a 30% de el sueldo del demandado para también que el padre pueda subsistir con lo que queda del sueldo. Ya, ahora, doctora, ¿de qué depende ese porcentaje? ¿De las necesidades, vale decir, por ejemplo, de las demandas que tiene el alimentante, vale decir educación, salud, recreación? Exacto. Lo que generalmente pasa en estos casos es tienen que incluir los gastos de vivienda, los gastos de alimentos, los gastos de educación, de salud, todo lo que pueda generar, ¿no?, un niño. También obviamente el monto aumenta si es que el niño padece alguna enfermedad o tiene mayores gastos que necesita cubrir. Claro que sí, porque además hay una tendencia, hay que decirlo, que muchas veces los padres apelan al monto mínimo para poder brindarle a sus hijos. Eso es lamentablemente una realidad. Incluso hay algunos que ni siquiera quieren dar ni el 20%. ¿Cómo planteamos, por ejemplo, el tema del número de hijos? ¿Es por hijo que se da la pensión de alimentos? ¿Es un monto global para todos? Sí, o sea, imaginemos que en el caso del padre que le dan 30% de retención del sueldo, sería 15% para cada hijo. Evidentemente cada caso es distinto, ya depende de qué manera tomarlo, ¿no? Muchas veces también los padres tienen nuevos hijos fuera de ese matrimonio, entonces eso es una nueva carga familiar que también hace que el monto disminuya. Claro, hay que cubrir las necesidades de todos los hijos, ¿no? ¿Qué pasa si de repente mi hijo lo tuve en colegio nacional y lo cambio a colegio particular donde hay un incremento de repente de estos costos? ¿Se puede solicitar de repente un reajuste de pensión? Sí, hay la opción de pedir un aumento de alimentos, así como también pedir una reducción de alimentos. En el caso de que el padre, imaginemos que se quede sin trabajo o cambie, le reduzcan el sueldo y ya no pueda seguir aportando el mismo monto que aportó a una sentencia judicial. Muy bien. Tenemos que recordar los números telefónicos: 330-8500, 330-8487, línea gratuita 0800-000-71 y el WhatsApp nos envían texto o audio al 988-720137. Tenemos una consulta desde Ancash de Jimena, que nos dice: ¿hasta qué edad deben recibir pensión? Mi hijo termina el colegio este año y quiere estudiar una carrera técnica. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, en estas situaciones realmente se puede pedir alimentos hasta los 18 años, pero en este caso, como el hijo está estudiando, puede solicitar todavía el aporte mientras que esté estudiando una carrera. Claro que sí. Me parece que tenemos comunicación. Llamada. Sí, tenemos llamada. De claro. Giovanni desde Lambayeque. Giovanni, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mire, te escuchamos. Doctora, en el caso de mi sobrino, él no puede ver a su hijo hace ya 5 años. Él le pasaba 300 soles. Ya una pensión adelantada, creo que era, pero luego salió una resolución de que él tiene que pagarle 600 soles, pero él todavía, no tiene un trabajo estable.
y ¿sabe qué? Y no lo dejan ver a su hijo. O sea, esa de las visitas, hasta ahora no se puede, salió a favor de él, pero sin embargo después, nada, no hay una resolución que hasta ahorita ya son 4 años y que no lo ve, pero él sigue pasando, incluso los 600 soles cuando él apeló para que le reduzcan porque él no tiene un trabajo estable. Claro, claro. Claro que sí, Giovanni, muchísimas gracias por esa consulta. Muy interesante lo que menciona también, Sofi, porque muchas veces se condiciona el pago de los alimentos con el hecho de poder estar cerca de nuestros hijos. Hay otra llamada de Cristina, que la tenemos también desde Lambayeque. Cristina, muy buenos días, ¿qué tal? Te escuchamos. Hola, hola Cristina. Hola, buenos días. Yo tenía una consulta. Bueno, en mi caso, el papá de mi hijo tiene trabajos, pero tipo cachuelos, como de pintor, ayudante de obra, albañil. Y en ese caso quería saber cómo se puede calcular el salario, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto debería recibir mi hijo que tiene 3 años a partir del sueldo que gana su papá? Muchas gracias por la respuesta. Muy bien. Tenemos entonces la consulta inicial de Giovanni que, tiene la situación de su primo, ¿no? Para que pueda ver el monto a darle al hijo. Pero antes tenemos otra llamada, por favor, te pedimos que vayas anotando las preguntas, Sofía, para poder dar respuesta luego. Yamilé desde La Molina. ¿Qué tal, Yamilé? Bienvenida a ¿Qué hacer? Te escuchamos. Sí. Doctora, buenos días. La consulta es muy, ¿qué tan retroactiva, qué tan antigua puede ser los casos? Le explico. Soy madre soltera, mi hija es mayor de edad, pero solo cuando hice el juicio, le hablo del año 1985, solo una vez recibió la pensión que dictaminó el juez. Por múltiples razones, yo ya no insistí, tal vez por orgullo, qué sé yo, dije, bueno, que se quede ahí con su plata. Pero luego me llamaron en el año 90, creo, del mismo juzgado, para que yo vaya a cobrar lo que el señor había ido depositando. Pero hasta eso, bueno, mi hija recién tenía, en ese momento, lo cobré, y mi hija tenía 12 años. Me imagino que ese señor siguió depositando hasta que mi hija fue mayor de edad, no lo sé. ¿Cómo puedo hacer para averiguar? Como le digo, es el año tan antiguo, no lo sé. Ella tiene situación especial y sí, necesita, yo ya soy una mujer mayor. Perfecto, muy bien. Hemos anotado, hemos tomado apunte de esa última consulta de Yamilé. Muchísimas gracias y vamos a darle muchísimas gracias por estar atenta con la programación de la radio. Doctora Chávez, no sé si ya podemos darle respuesta a cada uno de nuestros oyentes. Sí. Bueno, en el primer caso el tema de las visitas, sí, eso es es un juicio de régimen de visitas. El tema de la pensión de alimentos, si no me equivoco, era sí, a veces lamentablemente se condiciona, ¿no? O sea, existe esta situación en la que medio que usan a los hijos para, oye, no te dejo ver a mi hijo, págame. Entonces se vuelve una situación complicada, ¿no? En el segundo caso, sería recomendable pedir un monto fijo, no un porcentaje, porque como dijo que tenía cachuelos, se recomendaría poner un monto fijo de pensión de alimentos para que se cumpla el monto, ¿no? Claro, doctora, ¿y eso quién lo determina? ¿Lo determina el juez o cómo tiene que acreditar la persona para fijar ese monto? La verdad es que ya depende de cada persona, o sea, pedir porcentaje o pedir monto fijo. Se pide porcentaje cuando generalmente están en planilla o tienen mayores ingresos. El cálculo se hace a través de un cuadro de gastos, de cuánto gastas en colegio, cuánto gastas en vivienda, cuánto gastas en educación, cuánto gastas en hacer las compras para la comida de la semana. Todo eso se hace un cálculo, se presenta las boletas de los gastos que se ha dado y en base a eso el juez calcula. O sea, se pide el monto aproximado
y el juez hace un cálculo también con las pruebas, con los medios probatorios, y en base a eso se da el monto. Ujú. Muy bien, y a Yamile, ¿qué le podemos decir? Bueno, esta pensión hasta los años 90 y ahora... El caso de Yamile, bueno, tendría que ser una búsqueda. Si ella sí hizo un juicio de alimentos y el padre estuvo pasando, debería haber continuado el juicio, ¿no? Y hacer una búsqueda, a ver en qué situación se encuentra su expediente. Pero puede cobrar ese monto que el papá ha ido depositando. O sea, debería haberlo depositado en una cuenta asignada por ella, y sí, sería si ella ya no tiene contacto, yo recomendaría que haga la búsqueda y vea en qué situación se encuentra su expediente, porque tal vez sí haya el monto que el padre depositó. Ujú, ujú. Bien, finalmente tenemos una consulta vía WhatsApp, nos dicen, disculpe, quisiera consultar si estaría en una demanda por alimentos con el papá de mi hija. ¿Es normal que pueda viajar a otra ciudad a radicar a la ciudad del Cusco? ¿Cuál es la consulta? Perdón, ¿es normal que quien pueda viajar? Sí, que pueda viajar. Entiendo que no hay problema, no hay ninguna dificultad en este proceso de pensión de alimentos, pese a que se traslade a otra ciudad, que se vaya al Cusco. No hay, no tiene nada que ver. Ujú. Hay una última consulta también, Sofía, en el WhatsApp. Así es, nos dicen, buenos días, para consultar si como esposo y no habiendo ninguna conciliación, juicio, y mi esposa le apoyo íntegramente en sus estudios y es profesora, y a la vez también hice profesional a mi hijo mayor y decidí dar voluntariamente 600 soles mensual y yo gano 1.300 soles en una institución pública y ella como profesora gana 2.600 soles, pero quiere que le dé 50 soles diario, dice, para mi hija menor de 17 años y mi hijo mayor es de 27 años y bachiller en su carrera. Y a la vez me dice que me va a quitar la propiedad y a la vez ella quiere manejar los alquileres, toda vez que todos los préstamos yo pagué para la construcción de la casa. Wow. Bueno, hay bastantes datos allí, pero entiendo que lo que está diciendo es si la esposa le puede exigir, si es que tiene un sueldo de 1.300 y él determinó que sean 600 soles, puede exigirle adicionales y además ella gana más. Ella gana 2.600. ¿Doctora? ¿Doctora? Sí. Bueno, en este caso sería, bueno, me imagino que están en un proceso de divorcio. Lo recomendable sería que acuerden un monto, ¿no? El tema de que ella gane más sí influye en un proceso judicial, porque realmente ambos padres están obligados a la manutención de los hijos de manera equitativa. Y ahorita, por lo que entiendo, no recuerdo ahorita el monto que dijo del sueldo de él. 1.300. Creo que era 1.300. 1.600. Él 1.300. Y él aportaba creo que 600 soles mensuales. Así es. Y ella gana 2.600. Bueno, él en este momento está aportando casi el 60% de su sueldo, que es lo máximo que se puede pedir por vía judicial. O sea, estaría dando el monto máximo. Claro. Los 50 soles más todo lo que dice de la casa ya sería algo extra, ¿no? Que eso realmente cuando hay una demanda de divorcio es de temas, pero las propiedades se dividen en partes iguales. Claro que sí. Doctora, ¿dónde lo podemos ubicar? Yo soy abogada especialista en familia del Estudio Fuentes.